Buenas noches a todos los amigos y compañeros que nos acompañan en esta tarde, y queremos darle las gracias por su presencia ante este interesante evento con tres magníficos técnicos del área que nos ocupa, ya que hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad de la República Dominicana ante fenómenos meteorológicos. En esta noche, la Fundación Global se congratula por la celebración de este intercambio técnico-científico con expertos en el tema vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos, utilizando uno de sus centros de estudio, es decir, el Centro de Estudio de Medio Ambiente, Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, cuyo equipo que me honro coordinar, nos acompañan un grupo también de especialistas de las diferentes áreas, comenzando por el profesor Rafael Almonte, los compañeros, el ingeniero Felipe Ditren, los licenciados Daneri Santana, Osvaldo Vázquez, el ingeniero Luisa Espinosa Lucho y el compañero David Saria. Pero un saludo especial a los jóvenes estudiantes que están en esta tarde con nosotros y a todos ustedes que nos acompañan. Nuestro centro busca contribuir a generar debate y análisis para proponer y establecer estrategias que contribuyan con el mejoramiento y la preservación de las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente nacional. Durante el conversatorio podremos disfrutar y nutrirnos de los conocimientos y opiniones de nuestros expertos e invitados sobre el tema que tanto nos preocupa a toda la población dominicana, especialmente visto que la República Dominicana ocupa el 10º lugar a nivel mundial en el índice de vulnerabilidad. Este índice indica el nivel de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos que los países deben sostener como una advertencia para estar preparados ante estos eventos climáticos frecuentes y más severos, mucho más ante la amenaza del cambio climático que tenemos día tras día. Aprovechamos para agradecer a cada uno de los expositores y instituciones por haber aceptado nuestra invitación a participar en este encuentro. Iniciaremos con las explicaciones de un reconocido especialista, Francisco Holguín, meteorólogo, donde veremos los asuntos relacionados con la génesis de estos fenómenos que año tras año nos afectan. El licenciado Carlos Paulino Cárdenas, que dará explicaciones sobre cómo reaccionar y enfrentar los efectos de impacto de un evento extremo, minimizando los daños de pérdidas humanas y de materiales, si se puede decir minimizar. Este conversatorio será moderado por el profesor José Rafael Almonte, destacado profesor e investigador universitario y miembro de nuestro centro de estudio, quien a su vez hará la presentación de cada uno de los exponentes y guiará los trabajos de este. Sin más preámbulo, le dejo con el profesor Almonte. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de análisis, en este esfuerzo de construir algunas perspectivas analíticas del problema de cómo los efectos, cómo se producen los efectos meteorológicos, los eventos meteorológicos en la República Dominicana. Ya el maestro, director del Centro de Estudio sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y Energía de la Fundación hizo
una pequeña introducción de lo que será este evento. Ustedes conocen la naturaleza académica de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, su interés en aportar a la sociedad dominicana perspectivas que le permitan a los gobiernos y en los diferentes niveles de formular políticas públicas para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. De tal forma que en este conversatorio vamos a hacer un ejercicio de análisis de este tema que, como bien lo informó el ingeniero Reina, genera daños importantes a la economía, a la infraestructura y a la población dominicana. En algún estudio de esto que uno recurre a ello para construir propuestas, en uno de los eventos de análisis de los efectos de uno de estos eventos meteorológicos en la República Dominicana, recuerdo que surgió una cifra que quería decir o que planteaba lo que significa los impactos de estos eventos en un país como República Dominicana en función de su capacidad de retrotraer a un país a niveles de su desarrollo que había sido superado producto de años de esfuerzo de construcción de bienestar. Un evento ciclónico de impacto importante puede a determinadas comunidades volverlo a colocar en una situación de precariedad muy significativa. Entonces, analizar eso, pensarlo por ustedes, por los científicos, técnicos que tenemos aquí hoy, y para plantear cómo reducir los riesgos, cómo minimizar posibles impactos, me parece que tiene una relevancia significativa para el futuro económico y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Inmediatamente vamos a comenzar esta conversación con el ingeniero Francisco Holguín. Francisco Holguín tengo un currículo de él que, bueno, si me pongo a leer el currículo de él, entonces no vamos a hacer el panel. Pero es una persona altamente reconocida en los círculos académicos y en el área del manejo de los eventos meteorológicos en la República Dominicana, y tiene un expertise significativo como encargado del Departamento de Hidrometeorológico y Predictor Meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología. De tal manera que Francisco Holguín nos va a presentar su perspectiva sobre cuáles son los efectos y cuál es la vulnerabilidad de la República Dominicana ante estos eventos meteorológicos. Sí. No, ahora mismo. Señores, muchas gracias, buenas noches a ustedes, a este espacio, por darnos la oportunidad de... ¿Puede apagar ese, profesor? Para evitar el feedback. A ustedes darle la gracia por la oportunidad de nosotros poder plantear un poquito los cómodos que estamos. Estamos muy cómodos, estamos en un sofá, en una sala de confort, con los asuntos hidrometeorológicos, pensando que siempre que hay que esperar 18 años para que nos afecte un ciclón. Y cómo está nuestro país. Entonces, yo a este espacio, que es una catedral del pensamiento, yo le doy las gracias al ingeniero Reina, Ditren, que me han invitado al programa de Colibrí Radio aquí, y me siento parte. Entonces, yo les voy a presentar a ustedes un recuento de los eventos hidrometeorológicos. Solamente me he quedado con los ciclones tropicales,
porque son los de mayor impacto. Sobre todo la gente todavía tiene en la psiquis lo que es el asunto relacionado a Fiona y esa teoría que anda por ahí de que hay que esperar muchos años para usted poder tener el impacto de un ciclón tropical en República Dominicana. Y vamos a ver que la historia desde el año 1850 hasta la fecha no realmente es eso. Y tal como decía el profesor, aquí nosotros un fenómeno tropical, ya tenemos la experiencia en Centroamérica, el huracán Mitch en 1998, cuando también nosotros fuimos afectados acá por el huracán George. Nicaragua y Honduras, que fueron afectados por esos países, su economía retrocedió unos 10 años. O sea que lo que usted acaba de decir, y nosotros que estamos en la ruta de los huracanes, no podemos pensar dormir y dormir para esperar 15, 18 años porque un fenómeno tropical de esto no vaya a llegar. Ingeniero, con su amabilidad, por favor. Existen, desde el año 1600, se tienen estudios de ciclones tropicales. Ahora, yo hablaba con un sacerdote en Valverde. Él le gusta mucho estos asuntos de la meteorología. Y él me decía que él, hurgando, me parece que en la catedral, leyó datos de 1600, donde un huracán afectó a la República Dominicana. Mayormente los curas guardan mucha información y las iglesias tienen mucha información. Pero yo me voy a basar en los datos que hasta el momento tiene la NOAA, tiene el Centro Nacional de Huracanes. Y con ello lo que quiero es lo que acabo de decir, ver el comportamiento, la recurrencia de estos eventos en la República Dominicana. Entonces, los datos que existen son de 1850, o sea, del siglo XIX para acá, la mitad del siglo XIX hacia acá. Ustedes observan que en el año 1951, aquí ustedes van a ver, el que lo puede mirar porque se ve un poco borroso, no tiene me parece que esto es un proyector, el proyector algo de un poquito de graduación, pero aquí hay unos colores, amarillo, rojo, y en algunos ustedes van a observar el magenta, este que está acá. El magenta es el color de un huracán categoría 3, 4, 5. Pero los que están aquí todos son huracanes, sabiendo que en otras ocasiones, entre un huracán y otro, nos afectaron tormentas tropicales. Entonces, ustedes pueden observar que en el año 1851, República Dominicana fue afectado por un huracán que nos afectó a nosotros por el sureste de la República Dominicana. Pasaron 16 años para que otro fenómeno pudiese a nosotros afectarnos. Y en el año 1867, si lo puedo ver bien, tuvimos la afectación de otro huracán. Ingeniero, por favor, esto yo lo voy a pasar rápido. 1876, 9 años después, no tuvimos que parar 16. 9 años después, fuimos afectados por otro huracán por la zona este del país. En el 70 y no lo veo bien esa parte de ahí, ingeniero, si me puede decir. En el 78, o sea que 2 años después, nuevamente, dos fenómenos más nos afectan a nosotros por el suroeste, por la parte de la península de Barahona. Continúe, ingeniero. 5 años más tarde, en 1883, ahí tenemos, volvimos a ser afectados por un huracán categoría 3 por la parte del suroeste de República Dominicana. Y en 1886, estamos hablando solo apenas de 3 años más tarde, nos afectaron 2 eventos más, entre ellos un huracán, como se ve por el suroeste. Y observen que la península de Barahona, esa parte de Barahona, Azua, ha sido muy afectada por huracanes en la historia que tenemos acá en República Dominicana. Continúe, ingeniero, por favor. Ya en el año 1891, 6 años después, otro fenómeno nos afecta muy similar a lo que se parece a Fiona, este que está acá. Yo le dejo la presentación y usted podrá ver cuál fue en esta lista que está ahí. Hasta ese momento los fenómenos no tenían nombre. No se le daba nombre en la lista, solamente se le daba el nombre del santo. San Zenón, como mucho lo vamos a ver más adelante. Entonces, 1834, ingeniero, ¿verdad? O sea, 3 años después, otro huracán que venía como categoría mayor, categoría 3, 4, 5,
nos afecta nuevamente por Barahona. Continúa, ingeniero. No tuvieron que pasar ni 16, ni 5, ni 9, sino 2 años después, otro huracán vuelve y nos afecta en el año 1896. Y ya en el año 1900, ingeniero, ayúdeme ahí, 1899, ya vamos a pasar al siglo XX. Ahí tenemos que del 96 al 99, 3 años, tuvimos la afectación de 3 fenómenos acá en el suroeste, por esta zona de Azua, y también un huracán mayor nos afecta por el norte de la República Dominicana. Continúe, ingeniero, por favor. Cuando pasamos al siglo XX, en el 1900, o sea, 10 años después, en 1909, ahí tuvimos nosotros la afectación por el noroeste. Mire qué raro se movió ese fenómeno ahí, y también por el este del país. 2 fenómenos nos afectaron. 1916, o sea, del 9 al 16, 7 años, nuevamente nos afecta otro evento a nosotros por el este de la República Dominicana. Si ustedes sacan el promedio, se van a dar cuenta que menos de 10 años, 7, 8 años prácticamente el promedio. O sea, que eso que teníamos nosotros pensado, de que esos 16, 20 años, la realidad es que cuando tú te vas a los datos climatológicos, no es así. Continuamos, ingeniero, por favor. Del 1916 al 1921, 5 años más tarde, nuevamente por el este del país, nos afecta otro huracán mayor. Ahí se puede ver el color magenta. Y ya en el 1925, 26, ingeniero, 1926, o sea, 5 años fuimos afectados por otro fenómeno aquí en el este de la República Dominicana. Continúe. 4 años más tarde, que todo hablamos de él, después del 1926 al 1930, de ese la gente habla, que es el huracán San Zenón. Todavía no tiene nombre, los nombres comienzan a ya colocarse en esa lista a partir del año 1950. 1931, observen que en el 1930 nos afectó un huracán. Un año después, el año siguiente, tuvimos tormenta por el norte y también un huracán por el este. O sea, año consecutivo. Continúo, ingeniero. En el 1932, nuevamente, 3 años consecutivos, la República Dominicana recibió eventos de cierta magnitud, uno tras otro. Entonces, ya a partir del el cambio climático comienza a analizarse, aquí hay expertos en eso, como el ingeniero, comienza a analizarse del siglo XIX. Pero para el año 1930, todavía ahí la gente comienza a darse cuenta, algunos eruditos del conocimiento, que miran la nube, que llevan la cabañuela, esos asuntos, comienzan a darse cuenta que hay cambios, que eso que hacían sus ancestros y lo que ellos hacían han comenzado a cambiar. Y se comienza a analizar esos cambios que se dan. Oye, ¿qué pasa que no llueve? Anteriormente llovía más. O sea, porque el cambio climático ha existido siempre, de una u otra forma, y expertos como el ingeniero podrán decirnos a nosotros. El cambio climático ha existido siempre. Entra una sequía de fenómenos aquí en el área del Caribe. No es que no se forman, no es que no tenemos afectación. Llegan algunas tormentas, llegan algunas depresiones, los disturbios, pero un huracán, o sea que sus vientos, como dice ahora la escala de Saffir-Simpson, que supera los 119 kilómetros por hora, 23 años pasamos para que volviera un huracán. Y ahí nuevamente nosotros entramos a lo que es a esa área de confort, porque a partir ya de 1930 se ve mucho más notorio el asunto del cambio climático. Los patrones de viento comienzan a cambiar, comienzan lo que son los asuntos que tienen que ver con los océanos, el deshielo de los casquetes polares, y comienzan esa corriente marina a calentar, a enfriar las aguas en zonas que tenían que estar calientes en una época, y tenemos una sequía de 23 años. Continúe, ingeniero. 11 años más tarde, nuevamente, ya a partir de ahí, observen que aquí están los nombres, porque en el año 1950, este año fue, ¿qué año fue ese? 1966. O sea que 11 años después, volvimos nosotros, nos sentamos en la mesa de confort, en el mueble con mucho confort. 11 años tuvimos que esperar para que otro evento llegara aquí. Ahí había afectación ya del cambio climático, los patrones
de viento, los patrones de las aguas marinas ya estaban cambiando. Ahí comienzan a observarse, ya para esa época, ya hay estudiosos que están estudiando directamente lo que es la parte del cambio climático per se. Ya hay herramientas que te pueden ayudar. El profesor que me dio a mí climatología en España, en la universidad, él ya era un señor, tiene que ya haber muerto porque era un señor mayor, y él no hablaba de esas situaciones que le contaban a él, él era de Galicia, y siempre él nos hacía esas historias y el por qué las cosas estaban cambiando. Pero en ese tiempo, ahora uno puede mediante software ver el comportamiento de ciertas variables. Para esa época, 1930, tú tenías que ver la realidad. Era prácticamente visual, que tú decías, mira, esto está pasando. ¿Pero por qué? Entonces, pasaron 11 años después, 1975, y tuvimos nosotros otro fenómeno que nos afectó por el norte del país. Continúa, ingeniero. 4 años más tarde, ahí tenemos en 1979, ese es un huracán que la mayoría aquí, no aquellos jóvenes, muy probable que nosotros lo decimos, más de 50, nos acordemos. Yo estaba pequeño, el huracán David. El huracán David, que fue un evento que dejó aquí, en la República Dominicana, no tanto por David, yo creo que la gente recuerda más a lo que es la tormenta Federico. El huracán David, ayer yo tuve que, para venir aquí, porque me encaso de buscar datos, incluso le hice una propuesta a meteorología, de que traten de escribir cada vez que pasa un fenómeno a Wikipedia, de ser parte de subir información. Y Campuzano fue que me dijo que él se acordaba que en alguna parte vio que el huracán David generó 400 milímetros de lluvia en menos de 24 horas aquí en la capital, en una estación de la capital. Pero también la tormenta Federico, después, me parece que una semana después, llegó esa tormenta y generó en algunas estaciones hasta 350 milímetros. O sea, que en menos de 15 días hubieron estaciones que reportaron 700, 800 milímetros. Ya ahí se hablaba de cambio climático. 8 años más tarde, 1987, ingeniero, ¿verdad? Otro evento nos afecta a nosotros como categoría 3, 4, 5. No recuerdo cuál es, pero debe ser recordado. Me parece que ese fue el huracán. Creo que sí, que Emily, que fue un fenómeno que acabó con el sur. Continuamos, ingeniero. Entonces, 1998, todos nos acordamos de York. Ahorita hablábamos de la información, de cómo debió fluir la información cuando el huracán George, que allá en meteorología, y vean ustedes que nos atravesó de este a oeste, pero solo tuvieron que pasar 11 años para que volviera ese fenómeno. 6 años más tarde, también fuimos afectados por otro evento por la zona este del país. Continúa, ingeniero. Y volvimos y nos sentamos en la mesa con mucho confort. Ahí me le faltó algo porque yo arreglé esa presentación esta mañana, pero está bien. Septiembre, eso fue los otros días, 18 años más tarde, nos fuimos afectados por el huracán Fiona. Si usted hace un promedio de cuál es la recurrencia de un ciclón tropical en la República Dominicana, llámese un evento que supere sus vientos 119 kilómetros por hora, nosotros tenemos un tiempo de recurrencia que está con ciertos picos, pero cuando tú coges el promedio, tú andas entre los 7 y 9 años. Entre 6 y 9 años. Tú andas en el promedio cuando tú graficas el pico. Tú coges ese promedio sacando algunos puntos que están muy altos, que son un poco superfluos en cuanto a asuntos de cálculo estadístico. Entonces, ¿qué de enseñanza nos deja esto a nosotros? Cuando tú te pones a ver el trabajo que se hizo con Fiona, tú dices, ¿qué está pasando en República Dominicana? Tenemos una ley de gestión de riesgo, la 147-2. Es como tú tener un Mercedes-Benz guardado del año 1960 y lo saca ahora. Se le ha sacado muy poco. ¿Por qué? Porque aún continuamos nosotros creando vulnerabilidad. Seguimos en los asuntos muy mediáticos y no trabajamos lo que es esa parte que tiene
que como país vulnerable a los huracanes debemos trabajar. Entonces, llegó Fiona. Fiona afectó un poquitico en el este, pero en el suroeste no pasó nada. Dígame usted si nosotros volvemos a tener aquí una Olga y un Noel. Fueron tormentas y no están aquí, y la historia está ahí. 500 milímetros te dejó la tormenta Noel en la zona del suroeste de la República Dominicana. Entonces, estamos trabajando en nuestra cuenca hidrográfica. Hay capacidad de que una cuenca nuestra te soporte esa cantidad de agua. Estamos haciendo la infraestructura, los puentes resilientes al cambio climático, con la altura, o sea, para no tener lo que hacer. Se fue ahora, volvimos, lo hicimos en el mismo lugar y volvió y se fue cuando llegó el otro huracán. Entonces, eso tenemos que irlo pensando, repensando. Yo creo que este espacio de pensamiento, de aporte a la sociedad, de aquí deben salir esas iniciativas, de que nosotros no invirtamos tanto dinero en colocarte un puente ahora y que el año que viene vuelva y se vaya, porque lo hicimos igualito. O sea, ese componente de lo que es la vulnerabilidad nuestra, hay que inyectárselo a las cosas que hacemos, porque no es verdad que hay que esperar ni 20 años, ni 30 años, ni 5 años. Podemos ser impactados todavía. En este mismo año, usted no sabe si un huracán arrancó para República Dominicana, y si nos agarra de prevenido, entonces pagaremos esa culpa por no haber trabajado antes. Y República Dominicana, como está en la ruta de los huracanes, tiene cada día que trabajar su vulnerabilidad. Yo creo que eso, ahí está bien, profesor. Vamos a seguir esta conversación con José Alarcón Mella. José Alarcón es un especialista de mucho fuste en la República Dominicana en el área de la gerencia de recursos naturales renovables, con énfasis en el manejo de cuencas hidrográficas. Tiene un amplio conocimiento en la gerencia ambiental y territorial, en la prevención y mitigación y respuesta a desastres y gestión de riesgo a nivel municipal. José Alarcón Mella es un técnico de muy alto nivel de la República Dominicana, tenido y asumido responsabilidades muy significativas en la gestión del agua en la República Dominicana, y hoy nos va a ilustrar de cómo se comportan las cuencas de la República Dominicana cuando se producen estos fenómenos hidrometeorológicos. Realmente me satisface mucho haber oído la exposición de Holguín, ya que pone en contexto el tema climático que se está debatiendo tanto. Y es posible que yo diga cosas acá que ustedes nunca han oído o no quieren oír o no les conviene oír respecto al tema de cuando se habla del clima. Para mí el clima es una manifestación de la Tierra, producto de la interacción de la troposfera con el relieve y la configuración de la capa viva de la Tierra, que es el suelo, y la vegetación. Entonces, se me ha planteado la posibilidad de hablar sobre la vulnerabilidad que ocurre para la isla Hispaniola en sentido general, porque el clima no tiene cédula ni pasaporte, o sea, se mueve a través de todo el territorio, y nuestro territorio es un territorio privilegiado por algún sitio y singular por el otro, que es lo que tiene que ver con donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos, como decía el poeta Pedro Mir, en todo el trayecto del sol, pero ya lo dijo Holguín, estamos en el trayecto del tránsito de los huracanes. La siguiente, por favor. Nosotros somos una isla de mucho movimiento
placas tectónicas, choque de placas tectónicas como se ve aquí, y su territorio se mueve permanentemente. No hablemos de milímetros ni de centímetros, pero se está moviendo permanentemente, basado en este planteamiento de geología estructural. Adelante. Cambiar. Esa es la forma como la isla está permanentemente moviéndose para configurar su territorio geográficamente. Adelante. Entonces las influencias internas, la deriva continental, la composición atmosférica, las corrientes oceánicas y los efectos antropogénicos, que ahí es que yo me centro en mis estudios del tema de los fenómenos climatológicos, es en el tema antropogénico. Porque cuando yo nací éramos 2.500.000 y ahora somos cerca de 13, 14 millones, están en discusión. Y entonces todo ese proceso actúa sobre el suelo, modificando sus características estructurales y por tanto modifica el patrón de correntía y de infiltración en el suelo, que es lo que realmente origina cambios importantes en el comportamiento de la Tierra frente a el hecho de que aquí llueve la misma cantidad. Si analizamos los últimos 100 años, aquí llueve la misma cantidad de agua y evapora la misma cantidad de agua. O sea, tenemos un balance estable, fuera de que los fenómenos naturales que no son parte de la medida del agua que cae, pues se desestima. Cuando se va a caracterizar el clima, los eventos sobredimensionados, pues se sacan del cálculo, ¿verdad? Eso lo saben los meteorólogos y los hidrólogos. Yo aprendí muchas cosas con Ernesto Reida, que hacer un reconocimiento, que fue un técnico que participó en grandes estudios que están todavía vigentes. Si ustedes leen un documento que se llama Intensidades Máximas y Erosividad de la Lluvia en la República Dominicana, está bajo la firma de Ernesto Reina, apoyado por un organismo internacional. Por tanto, una persona que maneja, y agradezco la invitación que me hacen a participar en este espacio. Adelante. Ciclones, uno detrás del otro, para esta época. Adelante. Desde el punto de vista, ya Holguín hizo una cita de cosas que aparecen en esta. Dale para adelante. Que aparecen en esta, la voy a pasar porque ya Holguín habló de todas esas fechas que están ahí. Adelante. Y estas son líneas que definen rutas de huracanes desde hace mucho tiempo, donde están todos esos eventos. Los que habló Holguín están ahí dentro de todas esas líneas. Y mire por dónde que pasa. ¿Y qué nos puede sorprender a nosotros? Adelante, que un evento como el huracán Yolo haya pasado por el centro de la isla, porque es que es la ruta, es un aeropuerto de los huracanes, definitivamente. Entonces, no podemos, como decía alguien, esperar que el clima cambie, no. Eso no lo esperemos, eso es como si Dios existe o no existe, no lo sabemos. Hay discusión sobre eso, hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Y eso mismo pasa con el tema del clima. El clima es una variable de mucha incertidumbre. Las celdas de Hadley, que son las que manejan el tema de la configuración de la atmósfera, dicen eso. Adelante. Entonces, aquí estoy planteando una discusión de si el clima, de si la geología, la dinámica de la tectónica de placas, hay muchísimas cosas. Sabemos, Asua, por ejemplo, es un sitio húmedo, lluvioso. ¿Por qué? Porque el suelo de esos sitios tiene horizontes argílicos, o sea, horizontes de compuestos de arcilla en la profundidad. Quiere decir que había mucha agua que movía esa arcilla para la profundidad. Ya no. Le salió esa montaña ahí adelante, que toda se la lleva Villa Altagracia y Bonao. Entonces ahora en Azua lo que caen son 500, 600 milímetros, pero en Bonao caen 2.000, 2.500 y 3.000. Adelante. Entonces definitivamente estamos frente a unas definiciones como es
lo que se llama la amenaza natural, adelante. La vulnerabilidad, adelante, dale duro ahí. La vulnerabilidad que tiene que ver con el grado de exposición que tienen los seres humanos y las infraestructuras y el ambiente frente al efecto del clima. Y eso entonces combinado se constituye lo que se llama el riesgo, que es la espada de Damocles, lo que me está pendiendo ahí. Si se cae la espada, me cae en la cabeza el desastre. Adelante. Entonces los factores agravantes de la vulnerabilidad son básicamente humanos, antropogénicos. Aquí tenemos, me tengo que acercar más que Holguín porque yo veo menos que Holguín, le llevo como 30 años. O sea, dice aquí, inconsciencia o falta de voluntad política, impunidad legal, subestimación de la amenaza, modelo de desarrollo inadecuado. Ubíquense en la cañada de Guajimía. Todo eso que está ahí ocurre en la cañada de Guajimía. Yo saqué este tema de un estudio que yo hice de la cañada de Guajimía y por eso lo pongo ahí. Cuando se conjugan esos factores van diciendo territorio no ordenado, excesiva densidad urbana, recursos naturales manejados inadecuadamente, poblaciones, actividades en áreas expuestas. Eso es construcción en la cañada, construcción en la orilla del río. Y eso lo estamos permitiendo. Y eso de ahí viene la impunidad legal. Adelante. La impunidad legal y la falta de voluntad provoca instituciones débiles de prevención, mitigación y respuesta. Los ayuntamientos no están en eso. Nada, no están en eso. Y ese es un tema humano, es un tema de gobernanza. Adelante. Sigo por acá. Ciudadanía incapaz de enfrentar emergencias, inadecuada capacidad de prevención, mitigación y respuesta. Todo eso se conjuga en un rápido deterioro del ambiente y de los recursos naturales. Eso es lo que pasa en la cañada de Guajimía. No vamos a ponerla como ejemplo. Hay muchas cañadas como Guajimía, pero Guajimía es una cañada importante, periurbana, que tiene una manifestación del riesgo tremendo y de la contaminación y del deterioro ambiental. Adelante. Entonces, añadimos a todo esto primero el paradigma que nosotros tenemos cuando montamos un proyecto, que nos vamos a la contingencia. Decimos, vamos a ver la contingencia. Si nos pasa algo, entonces va a pasar. Si nos pasa algo, hacemos esto. Pero al fin, no hacen lo que tienen que hacer para que cuando pase sea más leve o que se reponga más rápido. La debilidad institucional. Usted llega ahora mismo, arma un equipo de gobernanza con varias instituciones. Cuando cambia el gobierno, ¡pum!, se fue todo ahí. Cambió. Ya ahora fulano va a hacer lo que él cree que debe hacer. Y lo mismo pasa con los residuos sólidos, lo mismo pasa con el agua, con las leyes. En los congresos tú llevas un caballo y te forman un camello. Entonces, falta de nexo conceptual entre las relaciones recíprocas de la actividad humana que causa impactos ambientales negativos con los fenómenos naturales. O sea, estamos desconectados, los seres humanos estamos desconectados. Baja calidad en las obras de infraestructura. Pónganse ahí en Guajimía para que vean. Hay muchos que no tienen ni varilla. Adelante. Escasa preparación de la población, o sea, falta de capacitación, educación permanente, porque sí organizamos. Yo aprendí esto trabajando en un proyecto que se generó producto del huracán George, que el BID financió $100 millones para reposición de daños del huracán George, entre los cuales hubo un pequeño componente
de prevención, mitigación y respuesta. ¿De dónde surgió el COE? Y el fortalecimiento de la defensa civil y todo. Cuando se llevó el muñeco, la ley 147-02 surgió de este proyecto. Y cuando se llevó el director de la defensa civil de entonces la trasquiló. O sea, le quitó la cabeza y dejó hombros, brazos y pies, pero sin cabeza. El resultado es que ahora hay una defensa civil igual. O sea, la Comisión Nacional de Emergencia es la que rige esto. O sea, el director es el mismo. Y así. Entonces tenemos un problema institucional ahí gravísimo. La centralización de las acciones. Aquí está todo centralizado. Hay que llegar a un nivel municipal y crear condiciones, como lo dictan muchas convenciones, incluso de desertificación, y eso dictan la desconcentración de las acciones del ser humano. No se ha comprendido o se ha ignorado la verdadera impacto socioeconómico y financiero ambiental de los desastres. Eso no se entiende, y ya Holguín lo dijo. Adelante. La preservación, así dice, la prevención nunca ha sido parte del discurso político. La prevención. Se habla de prevención cuando ni se habla. Cuando ocurre, vamos a resolver préstamos, donaciones. Ha tenido que crear hasta un software para repartir las donaciones, porque empiezan a llegar estufa vieja, nevera, adelante que la ropa y la comida. El crecimiento demográfico es acelerado, y lo dije ahorita. Eran 2.500.000 cuando yo nací, 70 años. Ahora hay, ¿cuánto? Pisando, criando vacas, metiendo animales y desarrollando infraestructura todavía peor en áreas protegidas, desarrollándose infraestructura inmobiliaria, generando más escurrimiento, erosión, sedimentación, reducción de la capacidad de conducción de los ríos, por tanto, inundaciones frecuentes. Adelante. La importancia de la gestión de riesgo. Hay una cantidad, lo voy a ir pasando ahí, que ustedes pueden ir viendo, que son temas que tienen que ver cómo abordar la gestión de riesgo, aumentando la profesionalización, la capacitación, pasando por favor. Organizar, involucrar a los ayuntamientos, involucrar al sector privado, que son aspectos que hay que trabajar para reducir la vulnerabilidad, que es la única que podemos reducir, porque la amenaza no la podemos reducir. Que venga un ciclón, eso no nos lo quitamos de encima, eso viene. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cosas que impidan que el ciclón me lleve, porque la sostenibilidad no está fundamentada en 4 yaguas, 4 palos y un taparrabo. Tenemos que ponernos con infraestructura adecuada para que no nos lleve la brisa. Adelante. Dele para allá, vamos a seguir para avanzar, porque entonces después de esta lectura, adelante. Por ejemplo, inundaciones del Soliet, esa la conocen. Eso fue el río Blanco que vino de repente, sin nosotros darnos cuenta, de noche, apareció y se llevó un pueblo a Jimaní y trajo todo esos haitianos para acá, todo. Lo metió en el lago Enriquillo y los cocodrilos se dieron vida. Adelante. El lago Enriquillo ha sido todo un cuento. La gente dice, yo no sé por qué el lago Enriquillo se llenó, se inundó. No, el lago eso es del lago. Eso vino un periodo de lluvia que hizo que el lago cogiera agua por arriba. Hasta se investigó si se había una fisura en la trinchera de los muertos, que el mar entraba por debajo. No,
El agua estaba, la salinización era menor en esa prueba que se hizo. Y hasta la isla Cabrito se tapó casi. Hasta que no se pensó que, bueno, tengo que irme más allá de la cota cero, porque el agua está por debajo del nivel del mar. Entonces tengo que irme más allá. Boca de Cachón. Yo le dije al síndico en ese año de Boca de Cachón, digo, tienen que salir de ahí. Pues si no salen de ahí se lo va a comer las enfermedades y todas las inundaciones y hasta los caimanes, los cocodrilos. Adelante. Entonces, vean esto. La Defensa Civil opera con precarios equipos y pocos recursos para el auxilio. 22 de octubre de 2013. Eso no puede ser ahora. Solo podemos en el periódico ahora y es válido. ¿Sí o no? Y eso es vulnerabilidad. Adelante. El potencial de acción y la capacidad proactiva actual es adecuada. Tenemos recursos formados. Tenemos una serie de técnicos que están formados, necesitan apoyo financiero, recursos. Adelante. Adelante. Sígala. Adelante. Quiero llegar a un sitio. El desafío del país para enfrentar los próximos desastres causados por los fenómenos naturales es visualizar el desarrollo sostenible teniendo en cuenta las causas de la vulnerabilidad. Sencillamente. Tomar en cuenta eso para entonces actuar y poner medidas preventivas de la actuación. La capacidad para promover la inversión privada interna, que no vean la gestión de riesgo como un gasto, sino como un costo, no como un costo, sino como un gasto para mejorar el desempeño. Adelante. Las estrategias están basadas en el fortalecimiento institucional, ordenamiento territorial, apoyo a las iniciativas y acciones y actividades de investigación. Y todo eso está asociado a lo que se llama manejo de cuenca, que es el global de todo esto. Adelante. Entonces tenemos acá, primero, la prevención, metas, instrumentos. La meta de la prevención es conocer el riesgo. Los instrumentos, la zonificación, o sea, identificar cuáles son los lugares. Luego vamos a la atención de emergencia, desarrollo de la capacidad local, o sea, cómo vamos a hacer que los ciudadanos aprendan todo eso. Recursos y organización. Te digo que estoy ciego. Y viene la etapa de reconstrucción, reconstruyendo, mejorando. Ahorita bien decía Holguín con los puentes. No reconstruir la vulnerabilidad, no cambiar este por el otro, sino saber. Ahora mismo se opone la gente a que canalicen los ríos. Entonces, ¿cómo va a tener un puente si no canaliza el río? Si no le crea la luz por donde va a transitar el agua. Eso es un fallo tremendo. Y entonces, continuidad, sostenibilidad, aprovechar la ocasión para sensibilizar. Le pones la mano en el hombro, te lo dije, si te ponías ahí te iba a llevar al río. Y por último, ¿cómo se llama aquí? Transformación, estimular la movilidad social ascendente. Si le voy a hacer un reasentamiento, tengo que pensar en hacer casas mejores, de bloque, no de zinc, ni de tabla. Y por último, entonces, combatir la pobreza, acceso a la tierra, mejorar la capacidad de los alimentos y la producción. Adelante. Un caso, Río Yaque del sur. Pasamos. Miren, esto pasó en el Yaque del Sur con el huracán York. Eso que ustedes ven ahí es un muro
un muro falso. Y todo eso que se ve allá son unos damnificados del huracán David. Y el huracán George pasó, dale para allá. Sobrepasó el muro, tú ves. Hizo todo lo que le dio la gana y llegó hasta allá. Tú. Eso pasó en la planicie ahí a nivel de Tamayo y se llevó los damnificados de David y puso los sedimentos a nivel de ventanas de las casas. Adelante. Entonces, tenemos que promover restauración. La palabra ahora no es conservación ni preservación, restauración. Tenemos que recuperar las áreas con medidas de manejo de la cuenca alta y media, prácticas de conservación para imprimir una mejoría en la infiltración y el almacenamiento de agua, poner otra vez a crecer el bosque, pero no sembrando palitos. Es regeneración natural inducida, respetando los espacios. Para eso están 26% del territorio área protegida, pero vamos a poner protegidos de verdad. Y que la gente que se mueve en la zona de amortiguamiento, saquemos de ahí a las aves domésticas y a los animales domésticos, porque se comen los lagartos, no puede ser. Adelante. Entonces necesitamos establecer esa pirámide de ordenamiento territorial basado en, adelante, cuidado del medio ambiente, adelante, investigación y prevención, adelante. Finalmente, consignas, recordar, el post es en realidad el pre del próximo. El post es el pre del próximo. No construir ni reconstruir la vulnerabilidad. La clave del éxito son educación, información, organización y voluntad política. Finalmente, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, un solo trabajo para reducir la vulnerabilidad. No importa que llueva mucho, pero sí que se nos mojen los pies. Muchas gracias. Excelente, excelente. Entonces lo que importa, según Alarcón, es evitar que se nos mojen los pies. No es que evitar la lluvia. Excelente. Yo creo que vamos en un camino correcto. Vamos a ir estamos trabajando el diagnóstico, estamos trabajando la propuesta, estamos construyendo una perspectiva para que la República Dominicana se siente con sus autoridades, con la sociedad civil, con los actores económicos, a formular una política pública explícita en materia de reducción de riesgo, prevención y reducción de vulnerabilidad, ¿verdad? Y yo creo que con este evento estamos aportando en esa dirección. Quiero recordar una vez en un evento aquí, en este mismo auditorio, sobre derecho ambiental. Recuerdo que se trajo a unos expertos colombianos a trabajar el tema de exactamente reducción de riesgo, vulnerabilidad, manejo de cuenca, y se abordó el tema del agua como un elemento clave, articulador del tema de la gestión de cuenca. Y en esa oportunidad hubo una discusión acerca de cuál era el marco legal adecuado, cuáles eran las características de ese marco legal adecuado para prevenir los riesgos, reducir vulnerabilidad y hacer un uso eficiente, proteger el medio ambiente y los recursos naturales y hacer un uso eficiente o sostenible del mismo. Y alguien planteó que la clave parece que era, y Alarcón lo dejó inducido, pensado, es respetar las leyes que gobiernan la naturaleza. ¿Por qué? Porque como dijo Alarcón, no vamos a evitar que vengan los ciclones. Si las tormentas siempre vendrán, el agua siempre caerá, porque están asociadas a las leyes que gobiernan la naturaleza.
Lo que nos toca es prepararnos, como dice Alarcón, para que no se nos mojen los pies. Y aquí tenemos a una persona que es Carlos Paulino Cárdenas, una persona que ha trabajado muchísimo para evitar que se nos mojen los pies. Una persona que tiene una experiencia extraordinaria. Yo lo conozco durante mucho tiempo. Es un especialista en gestión de seguridad, crisis y emergencia. Es su director del Centro de Operaciones y Emergencia COE. Es una persona que no solamente conoce, sino que está vinculado directamente a la acción de recuperación, de reducción de riesgo y de atención a los afectados por el desastre. De tal manera que es un placer para mí presentar a Carlos Paulino Cárdenas. Buenas noches y agradecerle la oportunidad que nos brinda a Ernesto Reina y al equipo que le acompaña, así como también a la Fundación Global. Quiero decirle que para mí es un honor estar acá con ustedes y siempre como cuando me ha tocado impartir docencia, siempre he dicho que para mí es un ganar-ganar y que por otro lado también trato de que se involucren los que participan también. Y de verdad que este histórico que ha desarrollado Holguín sobre el impacto de los eventos hidrometeorológicos, igual que el profesor Alarcón, del cual también tengo una profunda amistad con él, y he aprendido mucho con él también, o sea que estamos aquí aprendiendo. Miren, yo siempre he dicho de esto, y es una de lo que yo siempre hago mucho hincapié, y es que justamente los institutos, las universidades acá en República Dominicana han hecho muy poco aporte en el tema de gestión de riesgos en el país. Y qué bueno que sea Funglobe que hoy inicie, porque yo pienso que esto es el inicio de un camino por recorrer que dará frutos en beneficio del país. Y antes de iniciar mi presentación, como el tema es justamente vulnerabilidad en la República Dominicana ante fenómenos naturales, meteorológicos, quiero decirle a ustedes que justamente el enfoque de los desastres tiene 4 áreas fundamentales y 7 componentes. Esas 4 áreas fundamentales, una tiene que ver con la reducción del riesgo de desastre, otra con el análisis de riesgos, la otra tiene que ver con el manejo del desastre y la otra con recuperación temprana. Esta actividad justamente se enmarca en esa área que tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, hablando justamente de la reducción, esa tiene 2 componentes fundamentales, que es la prevención y la otra que es la mitigación. De la prevención, evitar que eventos adversos pues generen desastre. El otro componente entonces tiene que ver con la mitigación, que justamente tiene que ver con desarrollar acciones para reducir el impacto del evento adverso cuando se manifiesta. Entonces, esto es importantísimo que nosotros conocer y poder manejar estas 4 áreas y estos 7 componentes, porque son los elementos clave que nos van a permitir a nosotros entonces desarrollar planes que sean objetivos y que estén fundamentados en las realidades de las comunidades en riesgo. Entonces, eso es clave. La otra parte fundamental también que nosotros tenemos que conocer son las 4 prioridades del marco de Sendai.
uno tiene que ver con la comprensión del riesgo, que ya lo abordó Alarcón y lo abordó el propio Holguín. Entonces, esta parte que tiene que ver de la comprensión del riesgo justamente está referida fundamentalmente a conocer la causa y los efectos de los eventos adversos, pero además también un poco conocer su magnitud, su intensidad, su severidad y su naturaleza. Es lo que justamente le llamamos que las comunidades en riesgo tengan una comprensión del riesgo y una percepción adecuada de lo que es el riesgo. El otro componente que tiene que ver entonces con el marco de necesidad tiene que ver con la gobernanza. Entonces ya vi que el profesor Alarcón hablaba del territorio. Nosotros somos y estamos bien convencidos y muy claros de que si no descentralizamos y fortalecemos el territorio, definitivamente es casi improbable que se pueda hacer reducción de vulnerabilidad en el país. Entonces, la clave justamente es descentralizar inclusive el conocimiento. En nuestro país hay un problema fundamental y es que el conocimiento está concentrado en un 90 y pico % en la capital fundamentalmente. Entonces, si nosotros queremos que, por ejemplo, Jaquimeyer, acá en el sur, impactada e inundada por el huracán York, queremos que haga una gestión de riesgo apropiada, evidentemente entonces que hay que capacitarla, prepararla y sobre todo que es un proceso que tiene que asumirlo la alcaldía de Jaquimeyer. Entonces eso es clave. La otra parte que tiene que ver con Sendai es la inversión tanto público como privado en lo que es la gestión de riesgos. Entonces, sin esa inversión, evidentemente, es casi improbable que se pueda hacer una gestión de riesgos en el país. Y ahorita Francisco Holguín le planteaba acá a la sala, decía, bueno, pero el problema es que los salarios que pagan en la UNAME, decía Francisco, son muy bajos. Bueno, justamente porque se requiere de una inversión, tanto pública y privada, para poder gestionar el riesgo de forma adecuada. Sin esa inversión es casi segura. Entonces, que no se puede hacer esa gestión de riesgo. Pero además, eso mismo nos lleva a nosotros entonces a entender de que la alianza pública y privada es fundamental para poder desarrollar planes coherentes y adecuados para gestionar de forma adecuada el territorio, porque de lo que se trata es de una gestión adecuada del territorio. Y el último componente de estas prioridades de marco de Sendai tiene que ver con la preparación para desastres. Preparación para desastres para lograr niveles de respuesta y de asistencia y de ayuda a la población de forma eficiente y eficaz. Seguimos con la siguiente. Vámonos con la siguiente. Miren, ustedes ven ahí, miren la vulnerabilidad, miren todas las viviendas como están ahí, anegadas todas, prácticamente a nivel del techo. Eso ocurrió acá en la Barquita y la Sursa. Ocurrió eso ahí. Entonces justamente tiene que ver eso con un componente de ordenamiento territorial, porque si nosotros tuviéramos un ordenamiento territorial adecuado, lo más probable es que esas viviendas que están construidas ahí no estuvieran ahí. Es lo más probable. Entonces, ese ordenamiento territorial, indicándole con mucha claridad a ustedes cuáles son los terrenos con vocación, por ejemplo, forestal o con vocación agrícola o para asentamientos humanos, evidentemente que es lo más probable que eso no ocurriera. Seguimos con el siguiente, por favor. Bueno, y hablando de vulnerabilidad, es claro que ahí tenemos un mapa donde nos dice a nosotros, en el país, cuál es la población que está ubicada en alto, mediano y bajo riesgos, frente a eventos hidrometeorológicos, en este caso, huracán. Entonces ahí están todas las provincias, la mencionan, por ejemplo, Azua, Peravia, San Cristóbal,
toda la parte sur ahí, en alto riesgo frente a huracanes. La siguiente, el otro color, marrón, básicamente, entonces está en mediano riesgo. Y el blanco en el centro, bajo riesgo frente a huracán. Seguimos, por favor. Siguiente. Este es el mapa de inundación. Ahí está la provincia con mayor frecuencia de inundación: Distrito Nacional, Monteplata, Tomayor, El Seibo, La Altagracia, y ahí están todas, así sucesivamente. El que quisiera esa presentación, pues acá en la fundación puede solicitarla y se la entrega también. Siguiente, por favor. Y aquí está entonces los últimos 32 años por donde entraron los huracanes y la tormenta. Su nombre, Noel, 2007, Noel, Olga. Entonces ahí están por donde entraron. Ahora, ¿qué era lo que nosotros queríamos presentar con esa gráfica? Bueno, que eso nos decía a nosotros que en los últimos 30 años, entre huracanes y tormentas tropicales, el promedio que nos daba a nosotros cuando hicimos el ejercicio era un aproximado de cada 5 años. Nos afectaba o un huracán o una tormenta en los últimos 32 años. Ahí está Hanna, ahí está Gustavo, y así sucesivamente. Seguimos, por favor. Entonces, aquí hay elementos que incrementan la vulnerabilidad. Otros elementos, bueno, falta de conciencia sobre causa y efecto, poca preparación, edificaciones fraudulentas, antiguas y de baja calidad. Bueno, porque evidentemente que tienen mayores probabilidades de ser destruidas por los vientos, ese tipo de vivienda. Entonces, eso va a incrementar la vulnerabilidad. Está el crecimiento caótico en las zonas urbanas. Usted nada más tiene que ir a la Sursa, detrás del mercado, y ve ahí cómo están todas las viviendas localizadas, una debajo de otra, en pirámide, construida en cascada. Entonces, eso significa también que una vivienda de esa se constituye en una amenaza para la otra, y la otra entonces vulnerable frente a esa que está más arriba. Por eso es que cuando ocurren los terremotos, se van todos en cascada, porque una se lleva a la otra y la otra se lleva a la otra. Entonces, ahí vienen entonces las grandes víctimas. La otra, grandes desplazamientos urbanos no planificados en zonas de riesgo. Evidentemente que si tuviéramos el ordenamiento territorial. Bueno, y hablando de eso, miren, cuando ustedes van al Cibao, a cualquier provincia, La Vega, San Francisco de Macorís, por ejemplo, ustedes ven que muchísimas urbanizaciones ubicadas en terrenos que son eminentemente de vocación agrícola, y lo ven ahí. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país, señores? Que nosotros no pensamos prospectivamente, no pensamos en el largo, el mediano, a 20, 30, 40, 50 años. ¿Y qué está ocurriendo con esta situación? Que no la estamos analizando ahora, ni le estamos dando respuesta a ese problema. ¿Qué va a pasar ahí? O le va a generar un problema de seguridad alimentaria en 20, 30 años, esa situación de estar ocupando los terrenos con vocación agrícola, haciendo urbanizaciones. Entonces, eso, tarde o temprano, va a ocurrir eso. Nosotros no vamos a tener como país la respuesta. Yo recuerdo que me hicieron una presentación en Corea del Sur, justamente. Me presentaban un mapa. Me decía, miren, en 20 años la temperatura se va a reducir aquí en Corea del Sur, en esta zona agrícola, en tanto. Las lluvias van a reducirse en tanto. Presentan el mapa. Y yo le pregunto a los profesores, estaba cogiendo una clase, y le pregunto, ven acá, ¿y el problema de seguridad alimentaria que eso lo puede presentar a ustedes? Me dicen, no, nosotros tenemos la respuesta así mismo, a 20, a 50 y a 100 años. Yo, pero ¿y dónde está la respuesta? Cuando pase la clase, te vamos a llevar. Cuando me llevaron fue al laboratorio agrícola que tenían, y ellos estaban produciendo
Ellos estaban generando un ambiente en función de la reducción de la lluvia que le daba a 20, 50 y 100 años. Reducción de la lluvia, el aumento de la temperatura y también entonces la reducción de la capacidad del suelo para producir. Y ellos estaban generando los rubros sustitutos para poder responder a esa variable de esa reducción. Entonces, porque piensan justamente en la propensión, entonces justamente en la resiliencia. Entonces, es un problema grave acá. La otra es también falta de control del uso del suelo. Bueno, aquí nadie controla nada, mano. Bajo nivel educativo en materia preventiva, falta de planes. Y de hecho, uno de los elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad es justamente desarrollar planes nacionales de capacitación y preparación. Otro elemento también, señores, que la educación formal del país, igual que la educación superior, asuman el tema y lo incorporen en la currícula. Es de la única forma que nosotros vamos a poder avanzar para reducir justamente la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, o fenómenos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros tenemos que ir obligatoriamente al desarrollo de una cultura de prevención. Una cultura de prevención que cambie, que modifique conducta, actitudes y comportamientos. Yo recuerdo que me hablan, pero que la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo. Sí, pero eso te da curso de 3 días, 4 días, 5 días, te da un diplomado. Señores, pero Jean Piaget establece que el conocimiento así no se fija y que el conocimiento no es significativo ni es perdurable. ¿Y por qué? Bueno, porque usted va a un curso de 5 días, a un diplomado, y ya a los 2 meses, a los 3 meses se le olvida todo. El conocimiento no se fija. Ahora, si usted lo incorpora en la educación, que los muchachos desde que están en kinder tengan que empezar a ver el tema, van a aprender. ¿Por qué? Bueno, porque aprenden matemáticas y ciencias naturales, porque se examinan de esa materia, hacen tarea casi todos los días y son evaluados. Y también son evaluados. Así se fija el conocimiento. Pero no me venga que un curso de 5 o 3 días se va a fijar conocimiento, eso no es verdad. Entonces, para modificar conductas, actitudes y comportamientos, obligatoriamente hay que la educación formal y las universidades y las fundaciones y los institutos especializados tienen que incorporarse obligatoriamente en el tema y asumirlo también. Y finalmente, ausencia de organización institucional comunal y familiar. Señores, si yo le preguntara a ustedes que me describiera cuál es el plan familiar de su casa frente a cualquier tipo de evento, lo más probable es que me dijeran que no lo tienen. Eso es lo más probable. Y yo le digo, bueno, pero ustedes tienen razón a no tenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque la educación, el sistema educativo a nosotros no es educado para ser reactivo. Ser reactivo da respuesta, así que no han educado a nosotros. Se rompió el candado, lo cambio. Pinto cuando ya no puedo aguantar más. Entonces, es una cultura totalmente reactiva. Entonces, ¿qué esperan de nosotros? Entonces, por eso es que hay que pensar, por eso hay que iniciar obligatoriamente con los niños en la educación formal a nivel de kinder y preprimaria. Ahora yo le pregunto a ustedes también, ¿cuál de ustedes ha ido al colegio y le ha preguntado al colegio donde estudiaron sus hijos en algún momento? ¿Dónde está el plan de emergencia o el plan de contingencia que ustedes tienen? El colegio o el plan de evacuación que ustedes tienen. ¿Cuántos ejercicios al año ustedes hacen de simulacro? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Siguiente, por favor. Siguiente. Miren, como querían que también habláramos un poco
de lo que es el impacto de la emergencia, cómo gestionamos el COE, la emergencia. Bueno, nosotros estamos divididos en sectores funcionales, un sector técnico-científico, que se encarga del monitoreo, del pronóstico, de informaciones tecnológicas, hidrológicas. Entonces, el siguiente, servicio de emergencia. El siguiente sector es seguridad y orden público, salud, logística. Siguiente, por favor. Infraestructura y servicios básicos, albergue, agua y saneamiento. Entonces, infraestructura, por ejemplo, tiene que ver con telecomunicaciones, energía eléctrica, evaluación de daños en infraestructura. Entonces, ese COE, que es resultado justamente de lo que decía el profesor Alarcón, del huracán George, justamente se formaliza el COE, se construye el COE porque se vio la necesidad de que el Estado tenía que tener un ente que coordinara todos los recursos del Estado, porque actuaban de manera dispersa. Entonces alguien tenía que coordinarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Lo organizamos en esos sectores. Infraestructura lo coordina el Ministerio de Obras Públicas, salud el Ministerio de Salud, albergue lo coordina la Defensa Civil, agua y saneamiento lo coordina salud también, pero en ese sector salud, ahí está el Colegio Médico Dominicano también sentado, ahí está la clínica privada también, nosotros lo sentamos todo ahí, porque así mismo también infraestructura, ahí está claro. Y por ejemplo, ahora cuando Fiona, ellos como sector fueron los primeros que recuperaron toda la zona afectada, la telefonía afectada en el este. Fueron igual que la EDES. O sea, los primeros en recuperar todo fueron la EDES y Claro y Altif. Y nosotros recibíamos todos los informes porque nosotros obligatoriamente tenemos que ir presentando de manera porcentual cómo va el proceso de recuperación de cada una de las infraestructuras afectadas. Seguimos, por favor. Un poco la comunicación, así está la comunicación del COE en VHF y UHF. Seguimos. Aquí está en HF. Y un aspecto importantísimo de esto es, por ejemplo, los radioaficionados. Nosotros lo incorporamos al COE después de la experiencia de Haití con el terremoto, porque esa comunicación usted la puede restablecer en menos de una hora con los radioaficionados, porque eso solamente tirar un alambre dulce y conectarlo, y eso le da a usted una capacidad al menos de 5 a 10 kilómetros, y así usted va tirando, y inmediatamente tiene la comunicación. Ahora mismo tenemos también unas torres, tanto de Claro como de Codetel, que cuando hay eventos y se va la comunicación, ellos llevan ese sistema y se instalan inmediatamente. Por ejemplo, Codetel de una vez usted tiene 10.000 teléfonos conectados sin problema. Y la de Alti tiene capacidad para 3.000 teléfonos conectados permanentemente. Entonces, esto es interesante conocerlo. Y una cuestión muy importante tiene que ver también con el mantenimiento de obra, que no se ha mencionado. El mantenimiento de obra es fundamental para reducir la vulnerabilidad. Sin mantenimiento de obra no se puede reducir vulnerabilidad, sobre todo de aquellos elementos ya construidos. Bueno, ¿por qué? Porque usted tiene obligatoriamente que intervenir los elementos construidos para poder reducir la vulnerabilidad. Usted quiere reducir vulnerabilidad frente a eventos sísmicos. Bueno, haga una evaluación de la infraestructura, estructural de esa infraestructura, haga esa evaluación y dependiendo de lo que es, entonces usted refuerza su infraestructura, y eso es reducción de riesgo. Porque la reducción de riesgo y claro está
la reducción de la vulnerabilidad. Otra parte importante es que en el análisis que se debe hacer para poder reducir la vulnerabilidad, obligatoriamente hay que incluir las capacidades de las instituciones. Eso usted tiene para poder hacer un análisis completo, donde usted pueda ver por un lado la amenaza y por otro lado otros factores, el factor de la vulnerabilidad, obligatoriamente entonces tiene que tomar en cuenta la capacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.